Pues ya estamos de regreso aquí ya con la mesa, como dice Julio, siempre instaladísima en este miércoles. Pues muchas gracias, Alberto Nájar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Adriana, buenas tardes, Juan, Arturo, un abrazo a Julio. Muchas gracias. Juan Becerra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Adriana? Muy buenas tardes. Alberto, Arturo, los saludo con muchísimo gusto. A Julio también le mando un abrazo bien fuerte y bien apretado, sanador, recuperador. Y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña hoy miércoles. Gracias, Juan. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te escuchas, Arturo. Creo que no. ¿El micrófono, Arturo? Hay algo. No aparece que esté en silencio, pero creo que no te estás escuchando. A ver. No. Nos aparece que sí tienes audio, pero yo creo que a lo mejor sí vuelve a entrar y salir. Yo creo que sí vuelves a entrar y salir. Creo que, a lo mejor eso nos puede funcionar. Pues en lo que entra nuestro querido Arturo, pues, ¿qué les parece hoy en la conferencia mañanera? Tenemos a Octavio Romero, el director de Pemex, Alberto, pues dando unas cifras impresionantes y dando a conocer pues estos contratos leoninos que le costaron tantos y tantos millones al país. Alberto, ¿cuál es tu impresión de primera entrada en este tema? Pues mira, esta información se conocía en parte, ya se había anunciado desde hace tiempo que había una enorme irregularidad en la asignación de contratos hacia las empresas de Odebrecht, pero una cosa es tener la certeza, las noticias de que existe algo grave, que se hable de un desfalco enorme, inclusive se publicó en algunos medios, pie de página, entre ellos publicamos las filtraciones a México Leaks, por ejemplo, de la empresa esta de etanol, que recuerdo muy bien que a mí me tocó editar esa nota y era una cosa escandalosa. Pero es muy distinto a ver los números ahí que te lo están mostrando, cómo era antes, cómo se está tratando de componer. Y lo que dijo el presidente López Obrador me llamó mucho la atención, que tuvieron que esperar hasta que se venciera el contrato de abasto de gas natural para poder doblarle las manitas a esta empresa Odebrecht, justo para obligarla a que llegara a una negociación, puesto que el tamaño, el costo que representaría cancelar el contrato de antemano, aunque fuera leonino como lo es, pues hubiera sido muchísimo más grande. Entonces a mí me parece que es una buena noticia para el erario, es un punto en favor de no solamente el presidente López Obrador, sino también para Pemex, que ayer mismo le canceló un contrato a una de las calificadoras, y esto está teniendo consecuencias fuertes en términos de críticas, cuestionamientos. No son pocos los que ya están augurando que en cualquier momento van a entrar esa famosa embestida de los bonos buitre, de los tenedores de la deuda, que pusieron en serios aprietos a economías enteras de un país como Argentina, por ejemplo, y que Pemex tiene algunos de esos bonos de deuda en ese tipo de compañías. Bueno, pues le cayó bastante bien la noticia, es un mensaje que me parece importante también hacia abonar a la lucha contra la impunidad y ese plan original de la separación del poder económico del poder político. Yo sigo pensando que hace todavía falta de seguir cerrando la pinza, y si bien le corresponde a la Fiscalía General seguir y presentar ante un juez de investigación sobre el caso, yo creo que no estaría de más que también se hiciera muy, muy enfático la responsabilidad que tuvieron los expresidentes, desde el impresentable de Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto, porque fue este sujeto Calderón el que le abrió la puerta a Odebrecht, no hay que olvidarlo, y Peña Nieto se benefició con los sobornos y el costo, el dinero que le pagaron a su campaña. Aunque no se puede juzgar a los expresidentes, pues está todavía por ahí pendiente un proceso, y yo creo que es el momento de que esta información también se utilice, también se vale, justo para que la gente tenga muy claro de qué estamos hablando cuando se quiere juzgar a los expresidentes, porque estamos hablando de un daño a la nación enorme, impresionante, y ese es apenas un pedacito de esa larga cadena de corruptelas que avalaron estos personajes, Adriana.
Gracias, Alberto. Arturo, me iría contigo para ver si ya tenemos tu micrófono. No. Entramos en pánico. No, a lo mejor hay algún falso, alguna cosita. No, escucho, Arturo. ¿Qué hacemos? No sé si a lo mejor reiniciando tu computadora, Arturo, o por tu celular, ¿sí? Mientras me voy con Juan. Juan, pues en estos tiempos de pandemia, que bueno, la tecnología, qué barbaridad, ¿verdad? Como nos da dolores de cabeza. Juan, pues tu opinión sobre este tema, sí parece que hoy las cifras que se mostraron impresionan realmente, pues yo creo que a cualquiera, la forma en cómo se estaban llevando a cabo estos negocios, pues al amparo del país, de las cantidades millonarias, el desfalco, como siempre lo ha mencionado el presidente en las conferencias, hoy toma una forma, pues pareciera muy importante, ¿no? Dedicó gran parte de la conferencia mañanera, tanto el presidente como Octavio Romero, el director de Pemex, a dar puntualmente cuáles eran el antes y el después de los contratos, lo que se estaba pagando, pues incluso por debajo del costo real, o que incluso las sanciones que tenía, contratos que no podía cumplir Pemex y que tenía que pagar Pemex por sanciones al no poder cumplir con esos contratos. Entonces, ¿ante qué estamos, Juan? Pues a pesar de todo lo que acabas de mencionar y de estas cifras, de estos datos que muchísimos ya los conocíamos, pero que no por ello nos dejan de asombrar y de escandalizar, yo aquí veo una muy buena noticia, una excelente noticia, Adriana, y no solo por el ahorro. Un ahorro, ¿cuánto es? Casi 14,000 millones de pesos que se va a tener, sino también por lo que implica, y implica que se ponga un alto a esos mecanismos con los que muchísimas empresas a través de sobornos pues, vinieron a celebrar contratos ventajosos para saquear a nuestro país. Y la manera en la que se ha llevado este tema, expuesto hoy en la mañanera, pues me parece que es muy inteligente, Adriana, muy pragmática, muy clara, porque se llegó a un acuerdo con Odebrecht para modificar los contratos para el suministro de gas etano, ¿no? Ahora Pemex lo que va a tener que hacer es entregar a esta empresa filial Braskem 30,000 barriles diarios durante 3 años y no esta cifra absurda de 66,000 acordados con anterioridad, además para un periodo de 20 años. Y bueno, ya será a partir de 2024 que pues, la paraestatal pues, ya no va a tener ningún tipo de obligación de renovar el contrato y suministrar etano a esta empresa brasileña. Y además pues, se busca llegar a acuerdos para que las empresas reparen el daño y aquí pues hay que hacer un paréntesis, hay que tocar la llaga porque pues mira, ya parece que terminaron los tiempos de sobornos y así lo dijo el presidente, se acabaron. Y me parece que ahora lo que hay que hacer y lo que hay que ver aquí pues es cuál es primero el daño o los daños, porque no solo está el económico, que sin duda debe reponerse, está otro que es igual o incluso más importante y de donde parte cualquier buen arreglo o relación futura, o por lo menos así tendría que ser, ¿no? O sea, el daño de la tranza, de lo moral, pues ahí están en nuestra huella anémica a través de esos contratos y de aquellas autoridades. Y pues esto solo va a poder repararse si se dice a quienes le dieron los sobornos, o sea, a cada uno de ellos. ¿Y cuánto se les dio? O sea, ¿cómo se les entregó? ¿Quién se los entregó? ¿Qué acordaron exactamente? ¿Cómo quedaron? Y a partir de ahí, solo con la verdad y con la reparación de los daños, pues es algo con lo que se va a poder avanzar. De lo contrario, no puede haber relación de confianza, Adriana. La confianza no se gana, la confianza se pierde en un instante. Y Odebrecht, pues, ha tenido muchos instantes en los que ha perdido la confianza. Vamos a recordarnos una pequeña parte de cómo las garras de esta empresa corruptora han rasgado en todos los niveles de la política de México. A ver, rápidamente, son tres expresidentes, varios exgobernadores, algunos gobernadores, exlegisladores federales, empresarios, para echar hacia arriba, muchísimos, compañías fantasma, las que quieras, pero también compañías reales, ¿no? Y todos ellos están unidos en una trama de fraudes que rebasa los 10,000 millones de pesos, o por lo menos esto es lo que hoy se sabe, y a saber lo que aún no se sabe, ¿no? Hasta ahora son 2 los casos que están en manos de jueces federales y con proceso en curso. En ambos figura como principal responsable Emilio Lozoya Austin.
quien de ninguna manera, Adrián, actuó solo, o sea, hubiese sido imposible que Lozoya actuara solo. Y entonces aquí lo que hay que ver es si la Fiscalía tiene el machete para despejar de hierba este camino de la corrupción, por lo menos en los últimos 2 sexenios. Y si lo tiene, bueno, pues también hay que ver si cuenta con la voluntad de usarlo, ¿no? Para abrir esta brecha que sin duda nos lleva a Peña Nieto y a Calderón. Gracias, Juan. Y pues allí es donde, Alberto, vemos que quizá algunas de estas investigaciones todavía pues no llegan a buen puerto. No vemos a lo mejor algunos avances que esperaríamos ya, incluso en el tema del juzgar a expresidentes, pues hay quizá se le deja la responsabilidad o la decisión a la sociedad en lugar de tomar de seguir las leyes y pues si hay alguna situación que pudiera derivar en alguna investigación directamente, tomar las acciones pertinentes. ¿Qué opinas de esto? ¿Realmente lo que estamos viendo, Alberto, de dejarle la decisión a las sociedades es lo más adecuado o más bien estamos viendo de pronto también a lo mejor algunos posicionamientos sobre corrupción, pero que no, la impunidad, digamos, no deja de prevalecer? Pues esta decisión de que el pueblo decida, a mí me parece que es un tema más bien estratégico, no tanto y político, por supuesto, puesto porque la respuesta, la reacción que pudiera haber de algunos de los grupos de poder que son bastante fuertes, a pesar de que han sido tocados, algunos de ellos todavía conservan mucha fuerza, puede ser grande, puede ser importante. A mí me parece que además es un tema en el cual el presidente López Obrador, pues simple y sencillamente se está blindando, porque de una u otra manera hay un enorme consenso para juzgar a los expresidentes, lo hay, no podemos negarlo, pero al mismo tiempo existe una enorme travesía legal que tiene que surcarse para poder llegar a un juicio realmente efectivo, es decir, tratar de ver a alguien, a Peña Nieto, a Fox o a Calderón tras las rejas. Y las posibilidades de que esto no ocurra también son muy grandes. Es decir, no hay que olvidar que en la Suprema Corte tiene algunos ministros, están también muy cercanos a algunos de estos intereses que son los que que protegieron y que nacieron inclusive algunos en los periodos de gobierno anteriores. Entonces, la posibilidad de que estos ministros reaccionen más con base en sus apreciaciones personales que en lo que implicaría una decisión popular, pues también es alta. Entonces, yo creo que el presidente López Obrador lo que está haciendo es prevenir una posible negativa a que realmente, o un resultado negativo, pues, que el juicio no se llega a término, o que ni siquiera inicie el juicio, y por lo tanto el argumento será, bueno, pues la gente quiere, yo los apoyé, pero pues los que fallaron fueron estos, ¿no? Entonces, a partir de eso ya existe una estructura de control inclusive de daños y una recuperación del margen de maniobra político del presidente en un tema que es muy espinoso y en el cual él mismo también desde el inicio de su mandato se había pronunciado por no hacerlo. Entonces, por eso te digo, Adriana, que yo creo que esto es más bien una jugada política, una estrategia en ese sentido, que un tema ahí realmente eficiente. Aquí lo que valdría la pena analizar es el papel de la Fiscalía General, no necesariamente en el caso de Peña Nieto, por ejemplo, sino en el caso de Luis Videgaray, porque a ese sí se le puede juzgar. O sea, a él sí se le puede fincar un proceso, justo porque él era el presidente del Consejo de Administración de Pemex cuando se tomaron las decisiones, por ejemplo, la compra de la planta chatarra de agronitrogenados. Y también era el coordinador de campaña de Peña Nieto en 2012 cuando se dio toda la operación de apoyo financiero irregular, llamémosle sobornos, de Odebrecht al equipo de Peña Nieto. Entonces yo creo que ahí tendría que también sopesarse qué está haciendo la Fiscalía para llevar un proceso judicial en contra de este personaje, que insisto, a él sí se le puede juzgar. Y eso me parece que sería también caminar hacia adelante en la ruta de terminar con la impunidad, porque sí, es bueno que se resarza el daño, es bueno que ya Pemex no tenga pérdidas, pero ¿qué pasa con todo lo que se invirtió antes?
con todo el dinero que se dilapidó de esa manera y sobre todo qué pasa con quien tomó esa decisión. O sea, porque no basta nada más con que tengas la reparación del daño. Aquí tiene que haber responsables y tiene que haber sanciones. De otra forma, el proceso de justicia estará completamente trunco, será incompleto, Adrián. Gracias, Alberto. Juan, pues la Fiscalía creo que tiene muchísima chamba. Da la impresión de pronto que sí hay algunos casos atorados. ¿Tú ves que alguno avance, que tenga posibilidades? Porque vemos en las mañaneras, pues sí, algunos comentarios del presidente de que pues hay casos y cada vez más casos en la Fiscalía y pues de alguna manera uno pues confía en que las instancias empiezan a trabajar o a resolver sobre pues, lo que el presidente va anunciando día con día, pero en los hechos, ¿qué tenemos en la Fiscalía, Juan? No, pues tendría yo que formar parte de la Fiscalía, querida Adriana, para poderte decir qué tenemos en ella, porque la Fiscalía, además de ser independiente, pues tiene su metodología y dentro de esta metodología está implícita pues la secrecidad sobre los asuntos que se están llevando ahí, sobre las diligencias que se están realizando, sobre los avances de las investigaciones y más, pues sabiendo la enorme cantidad de riesgos que tienen desde dentro a través de topos, como ya hemos visto, por ejemplo, que puedan vulnerar el debido proceso de estos casos, de estos asuntos que son de primordial interés para nuestra nación, para los mexicanos. Estamos atendiendo a los orquestadores y beneficiados de esta terrible red de corrupción cuya cloaca se está destapando desde hace 2 años. Y bueno, ¿te acuerdas, no? Que filtraron por ahí el expediente de Lozoya, vulnerando por completo el debido proceso, que alguno de estos cuates que se rentan como periodistas para medios, sobre todo del otro lado de la frontera, pues tenía información privilegiada sobre el asunto de Lozoya, sobre el asunto de Odebrecht, un día antes, sí, quién sabe quién se las daba, ¿no? Este cuate al que por ahí se le llama el pasquín con patas. Entonces, pues no te puedo decir, querida Adriana, por más que quisiera y por más que me encantaría investigar estos asuntos, que sí los hace, pero pues la secrecía de la Fiscalía es un elemento indispensable para que se lleven a cabo bien las investigaciones. Por eso te digo, o sea, aquí lo que hay que esperar es que la Fiscalía no solo tenga el machete, sino la voluntad para utilizarlo. Y como bien acaba de decir Alberto, ¿no? Yo dije que estos caminos de la corrupción nos dirigen directamente a Peña Nieto y a Calderón, pero exacto, también a Videgaray, y dentro de estos hay muchísimas personas involucradas y todos esos nombres tienen que salir a la luz. Es increíble creer que este aparato de corrupción en el que se robaron tantos millones de pesos de distintas dependencias, no solo de este asunto, el asunto de la estafa maestra, por ejemplo, que además se hicieron riquísimos con el hambre de los pobres, pues ha tenido nada más unos cuantos personajes alrededor. Hay que ver qué pasa con los funcionarios medios, pequeños, que tal vez se vieron obligados a formar parte, a coludirse en este entramado, pero ¿qué me dices de los bancos, de las instituciones financieras a donde llegaban los recursos, a donde llegaba el dinero? O sea, estamos hablando de operaciones por demás complejas, por demás complicadas, que en el pasado, pues, en cuanto se veía que iban avanzando por parte de los investigadores, pues se detenía de una manera o de otra. ¿Qué pasa con la Fiscalía? Bueno, pues también hay que ver qué sucede con el caso de Rosario Robles, ¿no? Que ya la estábamos viendo acogida a un criterio de oportunidad y no, finalmente no sucedió así. Tal vez la información que dio no era la que se le requería o información que ya tenía la Fiscalía. Pues lo que estamos viendo, me parece, es la voluntad política para acabar con estos actos de corrupción y de impunidad y dejar el precedente para que no se repitan en el futuro. Y pues es una tarea muy complicada en una fiscalía que ha funcionado durante décadas, antes procuraduría, pues acogida a los intereses de unos cuantos y llena de corrupción y llena de topos y llena de irregularidades. Gracias, Juan. Y si les parece, pues en lo que esperamos a ver si Arturo se logra conectar, porque me comenta que se quedó pasmada su computadora. Parece que ya está entrando. A ver si, para que nos comente ese tema. Arturo. Híjole, no.
No, no te Pero escuchas. intente por el celular, sería más fácil que se conecte por el celular. ¿Podemos conectar algo por el celular, Andrés? O sea, el que se quede. Sí, bueno, podemos intentarlo, aunque no ustedes a lo mejor no van a escuchar la intervención de Arturo, pero para incorporarlo, Arturo, voy a intentar llamarte por teléfono, si quieres quédate allí, dame un segundito. Vamos a hacer nada más si me esperan un segundo, vamos a hacer un pequeño promo nada más en lo que conecto a Arturo. Andrés, si podemos mandar un pequeño promo. Ahorita.
Pues ya estamos de regreso en esta mesa, ya se incorpora Arturo Cano, está vía telefónica y tenemos su imagen a través de Zoom, a ver si en este experimento nos sale, nos funciona bien. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a todos y perdón por estos misterios de la tecnología que a veces nos impiden escucharnos como debe ser. No, hombre, pues a todos nos pasa, bueno, a todos nos está pasando, además en esta pandemia que estamos trabajando la mayoría o muchos estamos trabajando a distancia, así que no, por eso no te preocupes, Arturo. Lo importante es que te incorpores ya a esta mesa y pues estamos platicando justamente, querido Arturo, sobre esto que dio a conocer el presidente López Obrador hoy en la mañanera. ¿Te dejé de escuchar? ¿Tú sí me escuchas? Yo sí te escucho. Yo sí te escucho. A ver, ¿qué pasó allí? Ya. Se me silenció mi micrófono por alguna razón. ¿Ya me escuchas? Ya. Ahora ya. Sí. Ok, sí. Te decía, Arturo, que estábamos platicando sobre lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la mañanera, pues son cifras impresionantes que, pues como decían Juan y Alberto, muchas de ellas ya conocíamos, pero estos desfalcos al país a través de estos entramados de corrupción con empresas como Odebrecht y pues el anuncio que hace el presidente de pues un acuerdo al que llegó con esta empresa brasileña para reparar el daño. Arturo, ¿qué opinas de esto que dio a conocer el presidente hoy en la mañanera? Bueno, la oposición tiene su propio ya chole, ¿no? Y el ya chole de la oposición es ya chole, presidente, con estarnos recordando el pasado, lo que ocurrió. Uno de esos temas es este tema de Odebrecht, que como bien decía Alberto, no es un tema nuevo. De hecho, los términos de estos contratos que se hicieron en el sexenio Calderón y también el de Peña, siempre lesivos para el país, lesivos para las empresas públicas, le están dando bastante munición al gobierno actual para estarlos dosificando, y ahora pues le vienen bien con el tema de las campañas electorales, de la cercanía de las elecciones. Pero más que eso, yo creo que nos dan cuenta esas cifras presentadas en la mañana de cuál fue el enorme tamaño del saqueo, ¿no? del cual el país fue objeto, ¿no? Y a cualquier ciudadano o ciudadana mexicana que no milita en las filas del odio al gobierno de la 4T, pues creo que le dará gusto saber que estas cosas se están resolviendo, saber que estas empresas acuerdan renegociar los contratos, ¿no? Y si lo hacen así, pues es porque eran contratos que les resultaban muy favorecedores, y aún así, si los quieren conservar, quiere decir que van a seguir obteniendo ganancias. Las ganancias razonables, creo que fue la expresión que utilizó el presidente de la República. Gracias. Arturo, vamos a cambiar de tema, si les parece. Alberto, iríamos pues con este tema de la ley eléctrica, este tema de que pues se fue aprobado el día de ayer y que pues hay muchas, por un lado el Consejo Coordinador Empresarial dijo que no se le tomó en cuenta, que no los escucharon. Por otro lado también pues eliminaría esta ley medidas que pondrían en desventaja, como ya lo ha mencionado también el presidente, que pondría en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad frente pues a los consorcios. Hoy que vimos pues por supuesto en los entramados de corrupción en el caso de Pemex y por supuesto en diferentes organismos. ¿Cómo ves este tema? Sobre todo que pues pareciera que también podría incluso llegar a afectar el tratado Estados Unidos, México, Canadá. Alberto.
Sobre ese tema, uno de los ejemplos más claros de que la decisión de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y retirar esa costumbre que inició de nuevo con gobiernos pasados de privilegiar el abastecimiento de electricidad a partir de empresas privadas que se concentraron en fuentes supuestamente limpias, porque la realidad es que no son totalmente limpias para producir electricidad. Este ejemplo más claro de que el camino no es tan malo como lo están gritando muchos, ocurrió hace unos días con el apagón, lo que ocurrió en Texas. Hay que recordar que México sostuvo el abastecimiento de electricidad y lo restableció en poco tiempo, gracias justamente a esas plantas que se pretende echar por tierra y que fueron tan criticadas durante mucho tiempo. Entonces, nada más por esa decisión, a mí me parece que hay un argumento para desmentir muchos de los elementos que están en el debate ahora mismo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial está marcando ya la ruta, lo dijo hace un rato en un foro de empresarios, dijo que iban a llegar amparos que van a tratar de echar por tierra esta propuesta a partir de las vías judicial de los tribunales, y bueno, pues ahí van a llegar hasta la Suprema Corte. Entonces se viene un gran conflicto en ese sentido. Ahora, a mí me parece importante también tomar en cuenta un elemento, más allá de todo lo que se ha hablado en estos días, las explicaciones que se dan a cómo funciona el sistema eléctrico nacional, los contratos leoninos, no solamente el tema de esa enorme cantidad de gas en exceso que se obligó a comprar a la Comisión Federal de Electricidad, sino también a lo que platicaba, de que las plantas productoras de electricidad privadas llevan mano, lo cual provocó, por ejemplo, el gran desastre en Tabasco en 2007, por ejemplo, gracias a Calderón. Hay que tomar en cuenta un elemento que me parece importante en el análisis. El presidente insiste que en México, solamente en México se da en este esquema de tener una asociación o permitir que se genere electricidad y que el Estado sea el que pague subsidios a estas empresas. Dice que solo en México ocurre. Pues no, la verdad es que es un tema, una forma de operación que es muy común en muchas partes del mundo. La diferencia, por supuesto, es que en otras partes del mundo no abusan. No tenían a Felipe Calderón, por ejemplo. En otras partes del mundo no estaba Enrique Peña Nieto. Entonces, el hecho de que ahora con esta reforma, iniciativa de nueva ley eléctrica haya sido aprobada, me parece que está marcando la pauta para un ejercicio inclusive internacional, porque es el primer país que le planta cara a este esquema de producción de electricidad, y es el primer país en donde se está dando un combate frontal a este tipo de contratos de empresas como las que se ha mencionado, Iberdrola, por ejemplo, que tiene contratos en otros lugares. En Estados Unidos, la cantidad de cosas que hacen y ganancias que tienen es impresionante. Entonces, es importante, sí, que se analice el tema doméstico, el debate que va a haber, las quejas que habrá, el linchamiento, pero también hay que tomar en cuenta que esta medida abre la puerta para que otros países sigan el camino de México. Y es la primera nación que le planta cara a estas grandes empresas y da un paso adelante para terminar con esta forma tan leonina de producir electricidad a costa del erario de muchos países. Gracias, Alberto. Juan, en este tema se recupera la Rectoría del Estado sobre el recurso eléctrico en este caso, y plantearte también, pues lo que vimos es que de alguna manera se bloqueó este ejercicio de organizaciones civiles y empresariales que buscaban un parlamento abierto en esta reforma. Yo lo que veo es que quedó sepultado, Adriana, uno de los estandartes del sexenio de Peña Nieto, por un lado, ¿no? Que es esta reforma energética cuyo principal sentido pues fue el beneficio individual de políticos y de empresarios privados, y todo en detrimento de los recursos de México, conforme ya a las negociaciones que tú mencionas, y al Parlamento abierto y a las discusiones, pues vaya quedado debate este tema. Pero al final de cuentas, a mí lo que me parece es que hay varios beneficios. Por ejemplo, está el proteger y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, tanto ha sufrido problemas en capacidad y en pérdida por subsidios desde hace, pues, ¿cuántos años ya? Y ahora con la reforma lo que va a pasar es que se le va a dar prioridad a la comisión,
y además facultades para elegir, despachar primero la energía más barata a su alcance, y entonces no obligarse, como sucedía, a hacer subastas con las pérdidas que esto implica. Y bueno, finalmente, parece que varios de los legisladores no lo entendieron y que varios de los empresarios incluso, a pesar de serlo tampoco, como toda empresa en el país, no importa si es paraestatal o no, lo importante es que sobreviva. Y esta reforma me parece que está hecha justo para ello. Y otro aspecto, porque Alberto ya fue muy amplio, o sea, otro aspecto benéfico, pero de este casi no se ha hablado, tiene que ver con los certificados de energía limpia que se mantienen, pero que además se podrían extender a cualquier planta productora de energía, y esto no importa si es vieja. O sea, con eso se implica que va a haber inversiones para convertir a plantas viejas en generadoras de energías limpias, para entonces así obtener el certificado, lo que pues implica inversión, de que viejas plantas sean compradas, sean adecuadas para que generen energía. Y ya para acabar, digo esto, pero además el tema de que dicen, no, pues es que la política energética, la ley eléctrica, pues, atenta contra la ecología y la sustentabilidad. Pues lo que pasa es que primero hay que resolver el problema, me parece, de entrada. No nos podemos quedar sin energía, no nos podemos basar ahora en nada más utilizar y poner todos los huevos en esa canasta. Por supuesto que está contemplada para futuro y ahí lo podemos ver, pero primero hay que revisar esto y resolverlo. Es más o menos lo que pasa con el glifosato. Y ahora ya para terminar, el tema del TEMEC, que tanto ha dado que hablar y que parece a veces complicado de entender, pues el argumento de la soberanía energética quedó advertido en el propio TEMEC, me parece, y aquí pues el objetivo es fortalecer a la comisión, evitar que se siga endeudando por tener que subsidiar a empresas privadas que se dedican también a generar electricidad, pues nada más que en condiciones de privilegio, porque pues no pagan por la interconexión, no pagan por el porteo, no pagan por el respaldo y en general por el uso de la red eléctrica. Finalmente se estableció, no sé ustedes qué opinen, que en el acuerdo, que en el TEMEC, pues México de ninguna manera compromete su sector energético y además mantiene en este y en otros sentidos su soberanía. Gracias, Juan. Arturo, ahora nos vamos contigo. ¿Qué opinas de esta aprobación, de esta reforma a la ley eléctrica? Y pues nos afectaría en lo sucesivo en el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Bueno, esta era una búsqueda del presidente desde que inició su gobierno, cambiar las condiciones de estos tratos que se hicieron a lo largo del tiempo con las compañías privadas para el sector de energía, y yo creo que cuando él frasea que se intentó de todas maneras cambiarlos, pero que no hubo, que hubo cerrazón del lado de las empresas, y por eso, dice, tuve que mandar la iniciativa de reforma eléctrica, nos indica ya lo que es un modus operandi de la 4T, ¿no? De tratar de cobrar impuestos a los que evadían, de obligar a las empresas factureras a ponerse en regla, lo mismo que a aquellas de outsourcing, y cuando no se quieren ajustar a la ley o no quieren renegociar y adecuados. Ya se cortó, ¿verdad? La llamada. Pero ya te escuchamos, perdón. Es que te colgué porque ya te escuchamos. ¿Tú nos escuchas, Arturo? ¿Sí? Sí, ya te escuchamos perfecto por el Zoom. Ah, ya. Qué bueno. Qué bueno. Cuando se intenta renegociar y se topa con pared la 4T, pues le ha dado por tomar otras medidas, otras acciones. Ha insistido el presidente siempre en el marco de la legalidad. Bueno, pues ahí ha ido sorteando López Obrador toda esa serie de camisas de fuerza que le fueron dejando gobiernos anteriores. En medio de este debate, a mí, por último, nada me gustaría destacar una cosa.
insisten en que este es un presidente y un gobierno estatista, que quiere un monopolio y volver al pasado, etcétera, etcétera. Y nos ponen el ejemplo de cómo las empresas privadas siempre son más eficaces, siempre son mejores para brindar cualquier servicio. Bueno, ese argumento se les derrumba cuando estamos viendo el desastre tejano, ¿no? Digo, porque que yo sepa, ahí no es una empresa estatal la que maneja la electricidad del estado de Texas, ¿no? Así es. Arturo, muchas gracias. Qué bueno que ya te tenemos en el audio acá. Quién sabe en qué momento se activó. ¿Quién sabe qué pasaba? Por eso digo misterios de la tecnología. Porque... Sí, escuchaba doble y hasta me estaba yo sacando de onda. A ver, nos vamos, si les parece bien, porque creo que, híjole, con estos atorones de pronto técnicos nos atrasamos un poco, creo que con los temas, pero uno de los temas que me parecen un poco más incluso hilarantes, el regreso del jefe Diego, pero que pues tiene una trascendencia, Alberto, que pues quizá es importante analizar si pues la oposición está tan derrotada, tan acabada, que está sacando, como decía ayer Temoris Greco, sacando del sarcófago algunos artilugios. Causó pues cierto ruido el día de ayer, por supuesto, en algunas entrevistas, las declaraciones del llamado jefe Diego. Y pues vemos que quizá la oposición está buscando desesperadamente pues estamos en esta contienda electoral, quizá abonar a su causa. ¿Lo hará de esa forma, Alberto? ¿O qué piensas de este regreso del llamado jefe Diego? Pues a mí me parece hilarante, pero también lastimoso el hecho de que se tenga que recurrir a un cartucho, pues ese no quemado, quemadísimo, como Diego Fernández de Ceballos. Y me parece hilarante el discurso inicial con el que se presentó en redes de este abogado, porque hace un llamado a los jóvenes, se dirige a los jóvenes, y habla un hombre de 80 años de edad que con un puro, con una barba totalmente blanca, con una propuesta y un pasado que no lo va a dejar de perseguir del tiempo que le quede de vida. Y me parece también lastimoso el hecho de que se tenga que utilizar de esta manera a Diego Fernández de Ceballos, como también a Ricardo Anaya. En cualquier momento va a salir MIT, y incluso no los llame a sorpresa que hasta el propio Salinas de Gortari haga alguna declaración. Estamos hablando de la alineación del pasado, estamos hablando de una conjugación de una especie de frente con la idea de traer a los pesos pesados, entre ellos, yo diría los más mañosos, y a los que tienen la capacidad de mover no necesariamente un asunto mediático electoral, sino que tienen los hilos en la mano, que saben cómo organizar las triquiñuelas y las porquerías del pasado, que tienen la capacidad de influir, de armar casos. No hay que olvidar el asunto de los videoescándalos, por ejemplo, y que tienen una expertise enorme en las cañerías del sistema político mexicano. Entonces yo por ahí veo el regreso del jefe Diego. Yo también lo veo en términos de él mismo como un personaje, una especie de búsqueda de algún salvoconducto o de alguna protección, ahora que algunas de las redes de las que él protagonizó, que incluso ayudó a organizar, están siendo tocadas. No me refiero a Odebrecht, me refiero a otros casos, por ejemplo. No hay que olvidar el caso de Tamaulipas, el del gobernador, por un caso, para mencionarlo. Entonces yo creo que ahí es una muestra muy clara, sí, de la desesperación de la oposición, también de esa idea, ni modo, el convencimiento de los patrones, es decir, los empresarios, los del grupo que se plagió el logotipo de Pinochet, ¿cómo se llama? Sí por México, México sí, que están ya viendo que con la gente que están agrupándose no la van a poder competir, porque a pesar de todos los pesares, el presidente López Obrador mantiene una popularidad muy alta. A pesar de todo, como decía alguien, si ponen, por ejemplo, a cualquier candidato, si ponen una vaca a contender, por ejemplo, en Guerrero o en cualquier otro estado, en Nuevo León, pues las posibilidades de que gane son amplísimas, porque no es el partido Morena, es López Obrador.
Y entonces están tratando se dieron cuenta que con Jesús Ortega no la van a poder hacer, por supuesto que no, y no la van a poder hacer con Felipe Calderón, que él solito se perdió. Entonces están recurriendo a las mañas más duras, están trayendo a los rudos, pues, al ring. Y en ese sentido, pues, habrá que ver de cómo se pone en los siguientes rounds, porque, pues sí, evidentemente que son personajes que tienen mucho pasado, que conocen de las cañerías, insisto, pero también se enfrentan a un político que, ya los conoce muy bien sus mañas, se ha sobrevivido a todas esas porquerías que le hicieron en el pasado, y dos, se les olvida de nuevo que se trata del presidente de la República. O sea, ya no es un candidato, es el presidente de la República y tiene el control, como pocos presidentes en un buen tiempo, de las Fuerzas Armadas y de los hilos políticos del país. Así es que, pues eso, a ver cómo... Gracias, Alberto. Juan, pues regresa pues un abogado panista como Diego Fernández de Ceballos, que utilizó siempre su posición en el Congreso para además litigar y para hacer todo tipo de cometer todo tipo de corruptelas. Recordamos también el caso de los terrenos en Punta Diamante, que les fueron arrebatados ejidatarios para dárselos, entre otras personas, justamente al jefe Diego. Quizá se menciona en pago por la posición para la quema de las boletas en el 88. Pues, ¿qué representa en este contexto? Sobre todo cuando tenemos un presidente que ha marcado mucho su lucha contra la corrupción. ¿Qué representa el regreso, Juan, de un personaje como el jefe Diego? Pues representa que esto que acabas de decir se aclare, ¿no? Pues ya tiene cuenta de Twitter, Fernández de Ceballos, ahora es tuitero, pues entonces debería publicar pues varios hilos, ¿no? De entrada, uno sobre cómo se adueñó de Punta Diamante en Acapulco. Les apuesto, Adriana, que tendría muchísimos likes, que le generaría una buena cantidad de seguidores. Y bueno, pues ya entrados en gastos, también estaría bueno que se aventara otro hilo sobre la carretera del amor, ¿no? Que al parecer con recursos públicos mandó a levantar para llegar a ver a su novia en su prieto azabache con su guitarra, su sombrero, me lo imagino perfecto, ¿no? Pues les digo que el jefe Diego, pues ahora es tuitero. Decías, Alberto, que es un peso pesado, ¿no? Un gallo pesado, pero pues es el Capitán Cavernícola, no tenían uno más chavo. Están buscando atraer a la chaviza con la momisa, ¿no? Y bueno, al menos, ¿qué le pasó? No, sí, pues el Capitán Cavernícola le queda perfecta esa descripción. Sí. El Capitán Cavernícola, ¿no? Que ahora es tuitero el Capitán Cavernícola. O bueno, no sé si su imagen sí es tuitera, ¿no? Porque él ya dijo que eso de las redes sociales no le entiende, pero que ahí está su número de Twitter, y que hay una empresa, que ya no voy a hablar, ya todo el mundo sabe de qué se trata esta empresa, que le maneja siempre bajo su consentimiento y visto bueno las publicaciones que ahí aparecen, ¿no? Y también ya dijo que un amigo abogado es el que le recomendó entrarle a las redes sociales, ¿no? Y que le recomendó casualmente esta empresa, ¿no? La de Andrea de Anda para ello. Entonces, pues aquí no sé, ¿qué les parece si también nos pone un hilo Diego Fernández de Ceballos para que nos cuente quién es ese amigo abogado? Porque yo recuerdo un amigo suyo abogado que pagó millones de pesos a la misma empresa siendo candidato en las pasadas elecciones. No sé si le suena el nombre, ahora anda recorriendo la ciudad. El otro día visitó 10 municipios del Estado de México, que yo creo que lo sacaron de la autopista urbana norte y por eso tuvo que rodear 10 municipios del Estado de México. Es Ricardo Anaya, ¿no? Y bueno, el discurso de Fernández de Ceballos en Twitter es muy parecido al suyo, también al de Anaya, no más que a Diego sí le sale el tono, ¿no? Suena no como Anaya, suena como un actor de doblaje, ¿no? Y como que medio le crees. Y dice que quiere llegar con este tono a millones de jóvenes que puedan comprometerse con sacar adelante a México. A ellos, a todos, los invita para luchar por un México sin mentiras. Y la verdad me da mucho gusto, ¿no? Porque como él mismo diría, es justo y necesario que esto se dé, por lo que espero que el jefe Diego ponga el ejemplo y para acabar con las mentiras utilice sus redes sociales para explicarnos todo esto que mencionábamos, para aclarar todas las acusaciones que por distintos medios a lo largo de muchos años le han hecho. Y tiene además el jefe Diego, que además siempre dice que es un hombre de derecho y de verdad, tiene la oportunidad para defenderse con elementos que como buen abogado que es, pues debe conocer. Y por supuesto que si es inocente, pues también debe tener
pues ahí todos los elementos para mostrarlo y que ya desmitifique todos estos asuntos como el impuesto predial mayor a, ¿cuánto eran? Millones de pesos, ya ni me acuerdo porque creo equivocarme de tan 990 multas, recargos, se le juntó muchísimo dinero desde 1993, allá en Querétaro. Tiene también los adeudos fiscales condonados y cancelados durante los sexenios de Calderón y de Peña, una vez más, y pues me parece que son como 8 millones de pesos, ¿no? Y ya para coronar este discurso de la verdad que trae a quien llaman al jefe Diego, pues que nos cuente los criterios, ¿no? Decías, Adriana, con lo que él y otros legisladores quemaron las boletas electorales de 1988, ayudando así a su cuate y compañero de tropelías, ¿no? Que ya dijo que volvería a repetir todos sus tropelías con él, a Carlos Salinas de Gortari. Gracias, Juan. Arturo, pues si recuerdo bien, uno de los legados de Diego Fernández de Ceballos, o bueno, más bien de los regalitos para el entonces legislador, fue justamente que era la ley antidiego, ¿no? Que pues ya prohíbe ejercer la abogacía y pues ejercer también un cargo en el Congreso como legislador, pues precisamente por todas las situaciones, todos los temas que vimos a lo largo de muchísimos años en donde litigaba favoreciendo, ¿no? A través de estas redes que él tenía y usando el poder público, ¿no? Usaba esta posición como legislador. ¿Qué ventajas ves o en qué abonaría a la oposición? ¿De qué manera estaría utilizando la oposición esta figura? ¿Qué lectura le das, Arturo? Pues supongo que ellos creen que es un gran orador y que es un personaje que puede permitirles elevar el nivel del debate y ganar el debate, ¿no? Yo quisiera abrir con lo siguiente sobre este tema. Me he resistido yo cuando escribo y tengo que mencionar al personaje a ponerle jefe Diego. ¿Jefe de qué? ¿Jefe de una mafia de abogados que litigaban contra el Estado? ¿Jefe de las ardillas de los pinos? ¿Jefe de los invasores porque les arrebataron los terrenos de Punta de Mante? ¿Jefe de qué? Entonces yo creo que pues hay que decirle Diego Fernández Ceballos y ya. Pero su reaparición nos coloca frente a un nuevo mal de la oposición, que es, le llamo yo la sintonía cronológica, porque estamos frente a la paradoja de que aparece Diego Fernández Ceballos ya convocando a los jóvenes, mientras nos están tratando de vender la imagen de un Ricardo de Anaya maduro, un hombre que ya maduró, que ya recorre el país, ¿no? Tú decías en algún momento que está tratando de emular al presidente López Obrador. No, Ricardo Anaya no está recorriendo el país para conocerlo, está recorriendo algunos lugares como sets de grabación para sus spots. Eso es lo que está haciendo Ricardo Anaya. Pero sería una imitación, ¿no? Bueno, sí, pero todo es falso en él, ¿no? O sí, sea, yo nunca dije que fuera real, ¿no? Él viaja y va a ciertos lugares, pero porque le permiten tener o grabar sus spots. Entonces, la pobreza, la violencia, la inseguridad, etcétera, son escenarios para él simplemente, ¿no? Pero Diego no es el único que la oposición está lanzando al ruedo, ¿no? Es decir, ahí está Felipe Calderón y Margarita Zavala, que el PAN los vuelve a recibir, está el propio Anaya, vamos, el PRD de los chuchos, que no pinta en las encuestas más que con 3%, sigue teniendo financiamiento, respaldo, apoyo y un lugar en ese frente de las oposiciones. Entonces, ciertamente muchos candidatos de Morena no nos causan entusiasmo, pero del otro lado, pues quizá ahí está la principal fortaleza de los candidatos de Morena, ¿verdad? En la debilidad de los que están del otro lado. Y ya que relanzan a Fernández Ceballos, pues yo diría que sería un buen momento para que Aceves del Olmo convoque a los sindicatos independientes, para que Gómez Villanueva lance una convocatoria a los jóvenes campesinos, para que Beatriz Paredes y el Bester convoquen a las feministas, y pues ya Chabelo a los sobrevivientes, ¿no? De paso.
Gracias, Arturo. Antes de terminar con la mesa, digo, les voy a robar unos minutitos más porque además empezamos, bueno, yo los hice esperar un poquito. ¿Qué les parece si nos vamos pues con este tema que parece que en estos días, pues en estas últimas horas es lo que estamos, creo que ya todos esperando es que se designe ya, que se decida, se defina ya el tema en la candidatura de Morena al estado de Guerrero, y donde, Alberto, parecería que estarían esperando ya estas últimas horas. El día de mañana es lo que entendemos, se presentaría ya nombre, porque el viernes empiezan las campañas allá en Guerrero. ¿Fue una simulación, Alberto? ¿Cómo ves este tema? Pues mira, a mí me parece que todo indica, de acuerdo con el escenario que se ha presentado en estos días, el resolutivo de la Comisión, creo que se llama de Honor y Justicia o de Justicia de Morena, y la forma como ha reaccionado el presidente López Obrador, y la salida de Amílcar, por ejemplo, que se bajó de la contienda. Me parece que todo indica que a Félix Salgado lo van a sostener en la candidatura. Muchos están pidiendo ahora que él tome una decisión y acepte no contender. Yo no veo voluntad ni ánimo de Félix Salgado de hacerlo, porque de una u otra forma hay mucho cariño y mucho respaldo para él en Guerrero. A mí me sigue sorprendiendo, pero bueno, es la realidad política de ese estado y de otros también de la República Mexicana. El que se tolere y que se acepte, es más, se vea como un personaje para votar por él, a alguien que tiene señalamientos de esta naturaleza y que ha tenido una historia política controvertida. Pero bueno, pues en Guerrero sí, ahí lo respaldan, así es la forma de hacer política, insisto, allí en ese estado, de hombres y mujeres, como lo es también en Michoacán, como lo es también en Jalisco. Tenemos ahí ese otro escandaloso como gobernador, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí no veo forma de que Félix Salgado no sea postulado como candidato. Ahí lo que habría que preguntarse es hasta dónde Morena está dispuesto a violar sus propios estatutos al sostener a un candidato de esta naturaleza. Vemos que lo está dispuesto a hacer, claro, y hasta dónde va a tener una repercusión para no solamente el proyecto político de la 4T, sino también para el propio presidente de la República, porque Félix Salgado se va a convertir en un elemento constante y permanente de puya en contra del presidente López Obrador, como lo serán también otros políticos que ha postulado Morena en otros lugares del país. Tenemos el caso del candidato a la alcaldía de San Luis Potosí, un personaje apellidado Nava Palacios, que hasta hace unos meses era un furioso anti-López Obradorista, era anti-AMLO hasta hace unos meses, y ahora el partido del presidente lo está postulando. Con esos personajes va a tener que hará los próximos 3 años el presidente López Obrador. ¿Qué tanto le pueden representar un costo político mayor a la ganancia electoral que puedan tener en esos lugares? No lo sé. Aquí habrá que hacerse las preguntas correctas. Una de ellas es qué sistema patriarcal, qué sistema político patriarcal tenemos que permite que existan personajes de esta naturaleza. ¿Qué tanto se está haciendo a un lado los temas importantes en el país, como la violencia de género, feminicidios, como el abuso cotidiano hacia las mujeres? ¿Y qué tanto se está imponiendo esa máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios? Yo creo que eso tenemos que debatir en algún momento. Y es un costo moral, no solamente político, hablando y recargo moral, porque pues es uno de los argumentos que más utiliza el presidente de la República. No olvidemos que tiene una cartilla moral que se está distribuyendo hace tiempo en el país. Así es, Alberto, gracias. Juan, ¿qué costo político pues tendrá Morena en este caso, si es que vuelve a designarse a Salgado Macedonio? O más bien se entendería que no habría que hacer nada, él tendría, como dice Alberto, que renunciar, ¿no? Creo que ahí establecen algunas causales porque él sigue siendo técnicamente el candidato hasta que no se dé a conocer otra cosa. ¿Qué costo político tendría para el partido Morena, Juan?
Me parece que uno altísimo, que no necesariamente se vería reflejado en las próximas elecciones, pero que sí le haría mucho daño no solo al partido de Morena, sino también a la Cuarta Transformación, porque la renuncia de Félix Salgado a la postulación, pues aparece como una opción muy lejana, ¿no? Y todo apunta a que él se va a quedar con la candidatura, y esto me parece, no sé ustedes, totalmente incoherente ante el clima, ante el panorama, ante los estatutos propios, los principios de Morena, pues que Félix Salgado siga siendo una posibilidad para estar en la boleta, y que en un discurso retador e impune se siga él autodenominando como toro, ¿no? O sea, y no se trata aquí de violentar derechos, sino de tener un poquito de sentido político, que se resuelva completamente este asunto, y entonces, y solo entonces, pues que pueda ser candidato. Y además de esto, porque me parece que ya lo dijo todo Alberto, pero no en otro tema, me parece que en Morena se han tomado decisiones que dividen al partido. Y ahora, después de un proceso de selección de dirigencia por demás conflictuado y en el que dio como resultado que se va a buscar la unidad dentro de las filas, pues esto es algo que no se está dando, no se está haciendo. Y más allá de grupos y de tribus que ahora nos recuerdan incluso al PRD, tendrían que voltear a ver algo que no está escondido, que no es difícil de encontrar. Es aquello por lo que millones votamos en el año 2018 y es un cambio. Y mantener con absoluta terquedad un apoyo que no acabo de comprender a qué responde, ni tampoco a dónde va, a Salgado para que sea gobernador en Guerrero, no me parece que vaya de acuerdo con la transformación por la que se trabaja. ¿No? Y ya nomás para acabar, porque se nos termina el tiempo, una observación. ¿Se han dado cuenta de que la oposición, a pesar de que el posible candidato y el más seguro de Morena en Guerrero sea Félix Salgado Macedonio, que es repudiado, pues no figura ningún candidato de oposición en la discusión? O sea, en un ejercicio me parece que podríamos salir a la calle, no en Guerrero, aquí en la Ciudad de México o en cualquier otra localidad, a preguntar, pues quién es el candidato de Morena para gobernar en Guerrero, y yo les aseguro que la mayoría de las personas va a saber que se trata de Salgado. Pero si preguntamos por el representante o aspirante a otro partido, pues a ver qué nos contestan, ¿no? ¿Sabrán? Ahí lo dejo, y sin duda me parece que esto mucho dice sobre el papel de una tan necesaria oposición que aquí en México parece no tener postura alguna más allá del querer continuar con una inercia de décadas en la que la administración pública era, en lugar de una actividad a favor de la nación y del pueblo, un negocio. Era algo así como sacarse la lotería a través de una beca de 3 o de 6 años, dependiendo del cargo, de saqueo y de impunidad que concluía con el tan tristemente célebre llamado Año de Hidalgo. Gracias, Juan. Arturo, pues, ¿qué está pasando en Morena que pues se arriesgó de alguna manera a llevar a cabo todo este proceso en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y que finalmente vemos que pues al parecer terminaría en lo mismo? Todo apunta de acuerdo pues al propio presidente estatal de Morena, que dio entrevista en la mañana a un noticiero. Ya estaría iniciando Félix Salgado Macedonio su campaña el viernes, ya dándolo por hecho. ¿Cuál es la lectura que tienes de este caso, Arturo? Pues como canción de Joselito tenemos ahí ese toro enamorado de las urnas, ¿verdad? No se va a retirar. Hay un costo político evidente que a lo mejor no tenemos que esperar al día de las elecciones para mirar ese costo político. Tal vez el 8 de marzo lo vamos a ver con mucha claridad, ¿no? Este 8 de marzo en las protestas de las mujeres que se van a dar en todo el país, y ahí pues le van a pasar la factura a Morena de este punto. O sea, el costo puede ser el alejamiento. El alejamiento ya se ha dado, ¿no? Entre muchas porciones del movimiento de mujeres y lo que podríamos denominar el movimiento de la 4T. Si la candidatura se consuma, este alejamiento podría ser definitivo, al menos de algunos contingentes, de algunos bloques, algunos segmentos de este movimiento, que en otra circunstancia estarían mucho más cerca de la 4T que de cualquier otra opción política. Aunque hay que aclarar que también en la 4T, como vimos ayer en la votación en el Congreso de Quintana Roo, pues hay diputados que no comparten la agenda feminista, que votaron en contra de la despenalización del aborto, o
que se ausentaron para que no los obligaran o no los presionaran ni un bando ni otro, y de esa manera salir, creen ellos, bien librados de esa determinación. Entonces, pues yo creo que vamos a ver esos costos más rápido de lo que esperamos. Y bueno, fue una batalla que dieron no solamente los opinadores, y una batalla en la que ciertamente se trataron de montar políticos que nunca han defendido ninguna de las causas del movimiento feminista, pero también que tiene sus raíces y sus razones muy concretas y reales en todo el país con esta situación de feminicidios y de violencia generalizada, ¿no? Gracias, pues sí, hasta Vicente Fox, ¿no? El autor de La lavadora de dos patas. A lo mejor hasta Diego nos sale uno de estos días con una defensa feminista. Yo supongo que ustedes todos vieron su spot, el que lanzó en redes sociales. Yo lo traté de ver con cierto detenimiento y en 2 o 3 escenas aparece la esposa de Diego Fernández de Ceballos. Después se casó con una mujer mucho más joven, ¿verdad? Pero digamos, en algunas fotos históricas aparece él y su esposa siempre aparece detrás. ¿Vieron eso? No me había percatado. Échenle ojo a ese video porque refleja mucho del personaje, ¿no? Claro. Y de esa doble moral de la derecha. Que bueno. Bien montada, la derecha bien montada en ese tema. Pues ya les robé muchos minutos extras, les agradezco muchísimo que estemos en esta mesa, que me hayan permitido moderar con ustedes, y pues muchas gracias por el día de hoy. Si les parece, nos vemos el próximo miércoles. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Adriana, un abrazo a Julio, y solo para aclarar, porque en el chat estaban preguntando, diciendo que mi casa está embrujada. No, es una casa donde viven varias personas, digo, por aquello de las incidencias que ocurrieron con Arturo. No, aquí no hay fantasmas, ¿eh? Ok, ya está, ya era, hasta cazafantasmas salieron nuestros queridos de la audiencia. Juan Becerra, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, gracias. Muchas gracias, Adriana. Arturo, Alberto, un abrazo. A Julio, otro abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos los que nos vieron hoy. Gracias, Arturo, muchísimas gracias. Gracias, puñito para todos. Un fuerte abrazo a Julio y su recuperación pronta. Muchas gracias. Hasta